Muy buenos días. El Instituto Nacional de Ciencias Penales les da la más cordial bienvenida a este acto con motivo de la firma de convenio marco de colaboración entre el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. A continuación, y por seguridad, proyectaremos un video de protección civil. Adelante, por favor. El INACIPE es un lugar seguro y la seguridad es responsabilidad de todos. En el indeseable caso de una situación de riesgo, les pedimos conservar la calma y ubicar la salida de emergencia que se encuentra en la parte posterior de la sala de seminarios. En ella podrán ubicar al personal encargado de proporcionar las indicaciones necesarias para evacuar las instalaciones de manera ordenada y mantenerlos todos a salvo. Por respeto a los presentes, les solicitamos asegurarse de mantener sus celulares y cualquier dispositivo electrónico en silencio para no interrumpir el desarrollo del evento. Agradecemos su participación y les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Ciencias Penales. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración entre el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias desarrollen de manera conjunta acciones especialización, certificación e investigación de las ciencias jurídicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales del personal docente y estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. A continuación, nos honra presentar a las autoridades que presiden este acto. El doctor Jorge Nader Curi, titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales. El doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jorge Alberto Pascasio Bringas, director. Miguel Ontiveros Alonso, coordinador de investigación y posgrado de la UNACH y docente investigador. Adriana Yolanda Flores Castillo, docente e investigadora. Adrián Alberto Reyes Vázquez, docente e investigador. Corina Giacomelo, docente e investigadora. Nimrod Mijael Champo Sánchez. Rodolfo Lazos Balcazar, abogado general de la UNACH. Jorge Tadeo González Estrada, director de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur. Asimismo, nos acompañan el maestro Juan José Ola Valencia, secretario general académico del INACIPE. El maestro Jorge Luis Hernández Ortega, secretario general de Extensión de INACIPE. El maestro Irving Pedro Chehueluna, director jurídico de INACIPE. Y Luis Armando González Plasencia. Le damos también la más cordial bienvenida a las personas servidoras públicas que hoy nos acompañan y personal de esta casa de estudios. Ahora cederemos el uso de la voz al doctor Osvaldo Chacón Rojas. Adelante, por favor. Muy buenos días. Ahora sí, perdón, ya no pude ni tomar mi agüita. Muchísimas gracias, doctor Jorge Nader, a usted y a todos los integrantes de este prestigioso instituto por recibirnos como integrantes de la Benemérita Universidad de Chiapas y por aceptar firmar este convenio de colaboración que tiene como testigo además al doctor
Luis González Plasencia, nuestro secretario general de la NUYES, gran secretario general de la NUYES, ¿no? Es un honor, por lo tanto, para nosotros ser parte de esta actividad. Agradecerle al doctor Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y además integrante destacado de la comunidad académica de esta universidad, quien haya sido el puente y el promotor para que podamos concretar la firma del convenio de colaboración. Agradezco la presencia de mis queridos colegas de las áreas de derecho de esta universidad. Decirles que somos una universidad relativamente joven, tenemos 51 años de vida, pero nos precede el antecedente de la Escuela de Derecho de San Cristóbal de las Casas, que la asumimos con el decreto de creación de la UNAS de 1974. Y esa universidad tiene una grandísima tradición en el ámbito del derecho, porque en su momento un grupo de clérigos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿no?, se instaló ahí y empezó a ofertar el estudio de las leyes, de tal suerte que después de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que ya sabemos que hoy es la UNAM, ¿no?, esa Escuela de Derecho de San Cristóbal de las Casas en Chiapas es la más antigua de México, ¿no? Y nosotros somos herederos de esa gran tradición del estudio del derecho. Y tenemos esa tricentenaria Facultad de Derecho en San Cristóbal de las Casas y además logramos hace 14 años poner en marcha un centro de investigaciones jurídicas que se nutrió de los juristas que eran los responsables en México de la implementación del nuevo proceso penal, ¿no? Y eso había un nuevo escenario de oportunidades para no solamente el estudio, sino la investigación jurídica y en particular lo relacionado al derecho penal. Ese centro más adelante se convirtió en instituto, ¿no?, y hoy es uno de los principales referentes en el país. Y el núcleo académico fuerte de ese instituto es el de Derecho Penal, y aquí hay varios integrantes de esa academia, como el doctor Ontiveros, la doctora Giacomelo, el doctor Mijael Champo, ¿no?, entre otros colegas. Y este convenio de colaboración con ustedes en buena medida viene a potencializar, ¿no?, los trabajos de la Academia del Derecho Penal en ese instituto. Y, por si esto no fuera poco, ¿no?, recientemente en la universidad fortalecimos nuestra presencia en la frontera sur. Nosotros tenemos un tesoro que no tiene ninguna otra institución académica en México, que es nuestra ubicación territorial. Al estar en una frontera de más de 600 kilómetros, donde se generan todo tipo de complejidades y problemáticas muy particulares, ¿no?, requieren también una investigación especializada desde el derecho. Entonces, pusimos en marcha nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur. Acá está su director, el doctor Tadeo, con nosotros, y ellos también se van a beneficiar, por supuesto, de la firma de este convenio de colaboración. También está nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pascasio, nuestro abogado general, y con eso pues ya somos mayoría en la mesa. Pues muchas gracias entonces por la firma de este convenio de colaboración. Son muchos los escenarios de trabajo y oportunidad que se abren con esta firma y estoy seguro que habremos de capitalizarlo de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje. Ahora cedo la palabra al doctor Jorge Nader Curi, titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Escuchamos con atención su intervención, doctor. Muchas gracias. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, bienvenido. Bienvenido usted y bienvenido quienes lo acompañan, quienes se encuentran aquí presentes en esta mesa mayoritaria, ¿verdad?, de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas.
con la que en efecto hemos tenido ya, de hecho, una relación, no formal en el INACIPE, la vamos a tener el día de hoy, pero sí una relación de acercamiento en el sentido de que hemos estado muy pendientes y muy informados de lo que han estado haciendo sus investigadores, como Miguel Ontiveros, como Mijael Champo, como Corina Giacomelo, que además de ser personas muy destacadas del Instituto de Investigaciones de la universidad, además son miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Miguel Ontiveros además es presidente. De tal manera que eso nos ha permitido siempre estar muy informados de lo que está haciendo la universidad en materia de ciencias penales y de estudios criminológicos, de impulso a las ciencias penales y de impulso criminológico. Y eso nos hizo pues ver con muy buenos ojos y con mucha satisfacción la oportunidad de firmar este convenio de colaboración con el que se abre la puerta formal a el que intercambiemos esfuerzos, a que consolidemos alguna vinculación que nos permita entonces ya de manera conjunta fortalecer el análisis y la difusión de las ciencias penales y emprender toda la serie de actividades que son comunes entre una universidad como la que usted encabeza dignamente y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que también tiene áreas muy identificadas con la investigación y con el estudio y promoción de las ciencias penales a nivel de formación de agentes del Ministerio Público, del personal sustantivo, pero también del establecimiento de una oferta educativa que va hacia el público en general. De tal manera que para nosotros este paso lo vemos como un paso natural, es decir, si la universidad que usted encabeza se ha dedicado de manera tan importante y tan destacada al estudio de las ciencias penales y nosotros estamos dedicados a eso, y si además tenemos amigos en común que forman parte tanto de la academia y desde luego del INACIPE, porque, a ver, Miguel, como usted lo sabe, Miguel Ontiveros no solamente es miembro del instituto como investigador de la Universidad de Chiapas, sino que además es presidente de la academia a la que yo también pertenezco, y además es amigo de hace muchos años, aliado del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Inclusive la academia hoy es miembro de la Junta de Gobierno del INACIPE. Entonces la hermandad está más que clara, ¿no?, entre la universidad, la academia, el INACIPE y toda la serie de actividades que podemos emprender juntos, y que eso es lo que nos anima mucho a celebrar este convenio de colaboración, que además a nosotros también nos honra y nos enaltece mucho. Y además aprovechar para hacerlo en un día importante, porque a diferencia de otras ocasiones en donde firmamos instrumentos jurídicos, convenios de colaboración, que son la puerta de entrada nada más hacia lo que la imaginación nos establezca como límite, pues vamos a tener inmediatamente un evento en el que también vamos a participar, que es la presentación de un libro, pues muy interesante en estos días donde ya se aproxima el inicio de la Copa del Mundo frente al sistema penal. Así que el día de hoy tenemos una jornada muy académica que inicia con este convenio, pero que continúa con la presentación de este libro. Y además todo esto ya en el mes de los festejos, propiamente dicho, de los 50 años del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Nosotros también este año estamos cumpliendo 50 años y lo estamos festejando a través de actividades académicas, como debe de ser. Nuestro cumpleaños es el 22 de junio, pero ya desde antes hemos tenido pues eventos académicos que van anticipando estos festejos, y el día de hoy sin duda, 1 de junio, pues este es un gran evento que también se suma a estos festejos. Así que para nosotros hoy es un día muy especial, muy importante. Le queremos agradecer su presencia nuevamente, rector, de Luis Armando también, desde luego, el secretario ejecutivo de la NUYES, en fin, de quienes están aquí en la mesa, de mis compañeros del instituto, quienes nos acompañan en la sala de seminarios, quienes están en la transmisión en tiempo real que se está llevando a cabo. Y bueno, pues que sepan que, como yo he dicho mucho y estoy convencido, cuando uno firma estos convenios, que son una puerta de entrada, pues esa puerta nos lleva hacia donde la imaginación nos lleve. Y yo espero que nuestra imaginación sea mucha, que nuestra imaginación pueda lograr que germinen muchos proyectos muy pronto, y que podamos, bueno, pues ahora ya no nada más firmar el convenio, sino estar trabajando juntos en muchas áreas de oportunidad por venir. Así que muchas gracias, muchas felicidades a todas y a todos, y bueno, pues procedamos a la firma de este convenio. Muchas
Muchas gracias, doctor, por su valiosa intervención. Procederemos en este momento al acto central de nuestra ceremonia, la firma del convenio Marco de Colaboración Académica. Invitamos respetuosamente al doctor Jorge Nader Curi y al doctor Osvaldo Chacón Rojas a formalizar la suscripción del convenio Marco de Colaboración Académica. Muy bien. En nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales, queremos hacerle entrega de un obsequio por su valiosa participación esta mañana. Agradecemos a nuestro honorable Presidium por su participación en este importante evento que estrecha la relación entre el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Muy bien, muy bien. Aquí va a ser la presentación. Ahora mismo. Ahora daremos inicio a este segundo evento que hemos preparado para ustedes. En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro titulado La Copa del Mundo frente al Sistema Penal, del doctor Miguel Ontiveros Alonso. Él es un destacado jurista mexicano, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminal Compliance, con una sólida trayectoria académica y profesional de alcance nacional e internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Su formación académica incluye estancias de investigación en instituciones de reconocido prestigio internacional. En el ámbito del servicio público, ha ocupado cargos de alta responsabilidad, entre los que destacan su función como subprocurador de Derechos Humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad de la Procuraduría General de la República. De igual forma, ha desarrollado una importante labor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde se desempeñó como investigador, director de investigación y secretario general académico, así como coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2 y actualmente se desempeña como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, además de ser socio fundador de Criminal Compliance México y titular de Ontiveros Consulting. Para comentar el libro, contamos con especialistas en diferentes temas alusivos a la materia, mismos que son del más alto nivel. Ellos son el doctor Jorge Nader Curi, la doctora Corina Giacomelo, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, el doctor Luis Armando González Plasencia y el maestro José Cristian Pérez Flores. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz al maestro José Cristian Pérez Flores. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, pues quisiera agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Penales, a su titular, el doctor Jorge Nader Curi, por la oportunidad y el espacio para poder llevar a cabo la presentación de esta obra que sin lugar a dudas tiene una relevancia en el contexto que nos toca vivir, que nos toca atravesar de cara precisamente a un fenómeno de la trascendencia mundial como lo es la Copa del Mundo. Y pues desde luego me siento sumamente honrado de poder participar en este evento, en primer lugar por ser coautor de la obra y en segundo lugar por ser profesor y doctorando de esta casa de estudios. Y en ese sentido, pues bueno, también agradecer al doctor Miguel Ontiveros Alonso por la invitación en su momento para participar en la misma y desde luego para poder estar presente en este evento el día de hoy. Y bien, aprovechando el espacio en el que nos encontramos de cara a la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales,
y teniendo presente al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios, la máxima casa de estudios en Chiapas, pues antes que nada quisiera darle el uso de la voz a efecto de que nos dirija algunas palabras de mensaje en torno precisamente a la obra. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor y un gusto poder estar con personas tan distinguidas en la materia, pero sobre todo también buenos amigos ya de hace algún tiempo y por supuesto con nuestras académicas y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nuestro señor rector, una figura que no solamente inviste la situación de liderazgo en la rectoría, sino también desde el instituto, desde la academia, lo que ha cifrado y lo que ha sembrado en cada una y cada uno de los estudiantes. Esta obra refleja, se me fue el audio, esta obra refleja el trabajo y sobre todo el esfuerzo que han desempeñado el cuerpo académico en materia penal y por supuesto nuestro distinguido doctor Ontiveros muy acertadamente está enmarcando todas las situaciones que va a vivir nuestra sociedad, nuestro país en presentes fechas, ya 2 semanas. Destacamos mucho este trabajo cualitativo y cuantitativo que también él está exponiendo en esta obra y creo que va a ser de mucha utilidad para todas las instituciones públicas, pero también para el público en general y obviamente para la academia. Estamos seguros que va a tener un gran impacto en cuanto a políticas públicas, en cuanto a cómo empezar a visibilizar estas grandes problemáticas que tenemos y pues bueno, estamos muy ansiosos, más que él, estamos muy orgullosos de él, pero estamos muy ansiosos que esta obra también pueda llegar a cada uno de los rincones y que pueda tener el fin de cualquier obra académica, ¿no? Que pueda tener esta situación de retribución social, de poder regresar a nuestra sociedad, a nuestras instituciones públicas, lo que es la universidad pública. Así que, pues enhorabuena, estamos muy orgullosos, doctor Ontiveros, por todo el trabajo que hace y a todo el grupo en materia penal, pero también estamos muy orgullosos de que desde la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas estemos coadyuvando con nuestra sociedad y con nuestras instituciones públicas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor Jorge Pascasio, por sus palabras, su mensaje. Cabe destacar que, como anteriormente se ha señalado, esta obra es coeditada tanto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas como por la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas y por ello pues reviste también esta relevancia en el marco de la firma de este convenio de colaboración. Bien, pues como lo ha señalado con antelación, las políticas públicas y especialmente la política criminal se enfrenta a los retos que imponen eventos de la magnitud como lo es una Copa del Mundo. Ello frente a la postura estática del legislador y que implica que quizás en el derecho penal las implicaciones que pueda llevar a cabo, que pueda tener un evento de esta trascendencia, pues dejen de observarse. Por ello, las plumas que se han reunido para poder llevar a cabo la colaboración que como producto generó esta obra, precisamente enmarcan estas problemáticas y para ello, pues el día de hoy estaremos escuchando los comentarios puntuales en torno al contenido de la misma. Para tal efecto, los expositores tendrán un máximo de 8 minutos para llevar a cabo su participación y en el orden de presentación, de acuerdo al cartel que tenemos, damos el uso de la voz al doctor Jorge Nader Curi a efecto de que lleve a cabo la primera intervención. Adelante. Bien. Bien, pues nuevamente buenos días tengan todas y todos ustedes. Y agradezco mucho además la invitación de Miguel Ontiveros y de la Universidad Autónoma de Chiapas para la presentación de este libro tan interesante. Quiero comenzar por dejar algunas ideas, aprovechando que soy el primero en exponer, sobre lo que me llamó especialmente la atención de este libro. El primero, su título. Desde luego, el título aparentemente es un título raro, es un título extraño, es un título un tanto engañoso, porque ¿qué relación tiene la Copa del Mundo frente al sistema penal? A veces uno ve libros
Inclusive el INACIP ha editado algunos de, por ejemplo, el cine y las ciencias penales, o los cuadros, el arte, la música y las ciencias penales. Y bueno, pues son títulos extraños desde el punto de vista de su planteamiento, porque la relación entre una y otra, en principio, pareciera no existir. ¿Qué puede existir de relación entre la Copa del Mundo y las ciencias penales? Pero más aún entre el sistema penal. No, ya no es nada más la ciencia penal, sino el sistema penal. Y cuando uno ve el título, lo primero que yo aprecié en el momento en que vi el título, y sabiendo que lo había hecho Miguel Ontiveros, dije, bueno, pues seguramente este es un libro de esos muy especializados, de esos de libros de nicho que son hechos específicamente para un sector muy especializado en la materia y que van dirigidos hacia ese tema. Y ya en su lectura me fui dando cuenta de que en este libro, y por lo menos es lo que a mí me queda como primera idea, se utiliza al Mundial de Fútbol que está por empezar, pero como pretexto, realmente es un pretexto. No es un libro que hable del Mundial, y que bueno, que así sea, porque si no yo no lo hubiera entendido en lo más mínimo, porque mis conocimientos en materia de fútbol son bastante limitados, pero con el pretexto del Mundial, lo que el libro le plantea al Estado mexicano es una pregunta muy contundente, y es una pregunta que yo sé que ha inquietado mucho a Miguel Ontiveros y al grupo de autores que lo acompañan en este ejercicio. Y es que ante un evento como el Mundial, lo que nosotros quisiéramos saber es si México realmente está preparado para proteger a millones y millones de personas cuando el mundo entero no está mirando a esas personas, sino que está mirando un evento deportivo. Y esta yo creo que es una pregunta muy pertinente, porque para tratar de responderla tenemos que explorar en terrenos que normalmente no queremos explorar porque nos incomodan mucho, porque preferimos pensar que no están ahí. Y es el que tiene que ver con algunos de los grandes temas que pues son los que preocupan en este libro y que afectan a las personas más vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, en actividades que se presentan mucho en eventos masivos como el Mundial, que ya vienen bien establecidos y bien definidos en el libro, como turismo sexual y otros. Pero cuando esto está en juego, ¿qué pasa con el derecho penal? Es decir, cuando hay millones de personas que están en el mismo espacio, que están convergiendo en el mismo espacio, enfocadas en un momento, en un evento, ¿qué pasa con el derecho penal? ¿Qué pasa ahí con la dignidad de las personas, más vulnerables sobre todo? ¿Y qué ocurre a las instituciones sobre todo que tienen la obligación de proteger a estas personas y que están entretenidas en la protección de otros elementos? Y esto es lo que trata de resolver el libro, y a mí me parece que hace planteamientos verdaderamente interesantes y muy importantes que yo dejaría, desde luego, a los comentarios de mis compañeros, pero sobre todo el buen juicio del lector del libro. Y solamente con base en esta idea, que fue la que a mí me hizo reflexionar y la que me metió más al análisis de los contenidos del libro, yo creo que me quedaría con 3 experiencias o con 3 ideas que a mí, digamos, este libro dejó muy, muy claras en mí, ¿no? La primera es la certeza, el haber confirmado a través de los datos que está presentando el libro, que el turismo sexual y la explotación infantil no es algo teórico en el Mundial del 2026 como en ningún evento deportivo, sino que según estos datos, que además documenta Miguel Ontiveros junto con Corina, pues hay un 75% de víctimas de trata de personas en eventos deportivos que son mujeres y niños y niñas. Y esto es terrible. Casi 3 de 4 víctimas de explotación sexual infantil aparecen en la Ciudad de México. Es decir, un mega evento como el Mundial de Fútbol no crea en sí mismo estas redes, pero sí las alimenta, sí las puede alimentar. Porque entre más movilidad exista, más anonimato, más dinero circulando, más personas lejos de sus redes de protección, pues más se puede fomentar la producción de este tipo de delitos que son verdaderamente delicados, como yo decía, incómodos. A veces preferimos mirar hacia otro lado antes de poner al centro de la mesa la realidad de estas manifestaciones tan terribles de la delincuencia. A mí me parece muy valioso que en este sentido lo que está proponiendo el libro, pues es una idea muy simple, de alguna manera muy
natural, pero que vale la pena señalarlo. Ya existe un marco legal, es decir, no estamos frente a un problema que carezca de un marco legal. El llamado, creo que me parece oportuno del libro, es hacia la voluntad institucional para que existan de verdad protocolos en el sector turístico, protocolos en la policía, es decir, que para julio de 2026 podamos tener la experiencia, podamos tener el dato, digamos, recogido por la experiencia, de que pasamos la prueba porque el marco legal funcionó a través de la voluntad política en la implementación de todos los protocolos y de todas las medidas policiales de prevención y de inteligencia y de persecución del delito que existe. Hay otra idea que a mí me llamó mucho la atención en lo particular y es la que tiene que ver también en el tratamiento que hace Carreón sobre la inteligencia artificial. Es decir, cómo juega la inteligencia artificial en un evento de estas características. Y bueno, pues aquí hay datos que recoge el libro muy interesantes. Por ejemplo, en Brasil 2014 se instalaron más de 300 cámaras por sede, pero sin protocolos claros. En Qatar 2022 se usaron algoritmos predictivos que organismos internacionales documentaron como fuente de discriminación algorítmica. Entonces, aquí Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega propone un escudo de inteligencia artificial que integre vigilancia, trazabilidad de decisiones y rendición de cuentas. Esta idea nos llama mucho la atención porque, desde luego, el INACYPE está muy preocupado, como prácticamente todas las instituciones de educación superior, en los temas de inteligencia artificial. Es decir, nosotros, claro que estamos en el análisis de la temática, nuestra revista mexicana de ciencias penales, por poner un ejemplo de tantos que yo les podría compartir, la que se edita a partir del día de hoy, se dedica por completo a la inteligencia artificial. Aquí nuestra área de investigadores, que ahí está nuestro director de investigaciones, el doctor Arnaud, está preparando junto con la vicerrectoría académica un protocolo, un manual de reglas del Instituto para el uso de la inteligencia artificial. Nosotros hemos dicho, pues lo que tenemos que decir sí a la inteligencia artificial ya está, negarla es un error, lo que tenemos que ver es cómo sí. Cómo utilizar la inteligencia artificial sin patrones de discriminación, cómo utilizar la inteligencia artificial preservando los derechos humanos, preservando la información de particulares, la información que es confidencial y sobre todo utilizándola pues en una materia tan sensible como la que nosotros manejamos, no en el instituto, pero sí en la fiscalía, a la que nos debemos de no compartir para el uso de la inteligencia artificial, no estar compartiendo expedientes que tienen que estar protegidos. Es decir, muchas veces hemos dicho, bueno, pues ¿por qué no el agente del Ministerio Público le consulta un sistema de inteligencia artificial si su carpeta de investigación está bien o mal? Bueno, pues por la sencilla razón de que ahí le está entregando información confidencial a quién sabe quién y queda ya en el Big Data, ¿no? Esa información de alguien que está señalado como un delincuente y por lo tanto la inteligencia artificial puede ubicarla a esta persona como delincuente en cualquier investigación que haga, etiquetarlo, discriminarlo. ¿Cómo debemos utilizar la inteligencia artificial en todas las manifestaciones de la vida del ser humano, pero de manera apropiada y oportuna? Salud. Y esto creo que es una puerta muy interesante que abre el libro. ¿Cuál sería la experiencia o cómo valoraríamos la experiencia en el uso de la inteligencia artificial en un evento de estas magnitudes, donde podemos utilizarla para reconocimiento facial, para detectar patrones de prevención, para la prevención del delito, es decir, patrones de inteligencia para la prevención y evitar la comisión de delitos antes de que se cometan, y también para el seguimiento policial en el momento en que un delito sea cometido? Y estas son preguntas que también se abren y que creo yo que no están respondidas todavía, porque vamos, finalmente apenas está llegando para quedarse la inteligencia artificial, pero a mí me inquietó mucho, me movió mucho en el buen sentido de la palabra, que este libro también entrara a abordar este tema. Y finalmente la tercera idea, que a mí me quedó muy clara, es en todo esto también qué papel juegan las organizaciones, quienes organizan un evento de esta naturaleza. Es decir, más allá del Estado, pues hay personas jurídicas privadas que están interviniendo en la organización de un evento de esta naturaleza y que por lo tanto necesariamente se convierten también en una garantía de seguridad
de quienes asisten. Entonces, si algo sale mal, ya la pregunta penal no empieza solamente por quién organizó, qué medidas se tomaron, el compliance también penal, que con tanto impulso también ha planteado en México Miguel Ontiveros. ¿Qué sistema permitió ese riesgo? Accesos mal diseñados, sobrecupo tolerado, protocolos que existieron en el papel y no se aplicaron en la práctica. Es decir, sí, normalmente miramos al sistema, miramos a la norma, miramos a la autoridad, pero también tenemos que mirar a la organización. Entonces, bueno, pues desde luego siempre nosotros podemos documentar tragedias que no se deben solamente a una maldad individual o a un, digamos, a un mal hacer del Estado, sino porque empresas vinculadas a este tipo de eventos pues no han entendido todavía con suficiente contundencia, me parece a mí, que pues también son responsables porque administrar un estadio o un sistema de transporte o cualquier cosa que implique la participación privada, pues no es nada más un negocio y ya. No se debe de ver solamente como un negocio, sino que existe también una posición de garante con consecuencias jurídicas concretas, constantes y sonantes. Finalmente, me quedo con una imagen. El prólogo que escribe Dennis Plain establece que el fútbol une al mundo, pero que ese mundo tiene grietas profundas que el espectáculo no tapa. Los 3 países anfitriones del Mundial 2026 atraviesan tensiones diplomáticas sin precedente también, hay que decirlo. México, Estados Unidos y Canadá hoy están en una situación política muy complicada. Aficionados del fútbol de países enteros de todo el mundo enfrentarán obstáculos reales para conseguir una visa, para conseguir un boleto, para moverse de un país a otro. La FIFA entregó un premio por unir al mundo a quien lleva pues muchos años también poniendo las reglas o queriendo poner las reglas de cómo es ese mundo. Este contexto afecta directamente la protección de las personas que viajan a ese evento. Y el derecho penal, bien entendido, como lo queremos entender nosotros, tiene algo y mucho que decir al respecto. Y es que la seguridad no es solo un problema logístico, es un problema de garantías, de dignidad y de instituciones que estén a la altura de lo que prometen y de lo que nosotros esperamos. El Mundial 2026 va a iniciar y va a pasar. La pregunta entonces que me queda a mí de este libro es ¿qué va a quedar después? ¿Qué va a quedar en julio de 2026? Si la respuesta es que el Mundial solamente nos dejó turismo y consumo, yo creo que habremos desperdiciado una oportunidad muy importante que hace este libro en un llamado muy a tiempo. Si la respuesta que en julio de 2026 podemos hacer nos hace ver que ya vimos en la práctica protocolos más serios, instituciones más preparadas y una cultura jurídica un poco, aunque sea más exigente, con los riesgos que se pueden anticipar, entonces yo creo que este torneo le habrá dejado al sistema penal mexicano y mundial algo que vale muchísimo más que un trofeo en el caso de que México lo gane, como esperamos todos y todas que vaya a ocurrir, ¿verdad? Como lo deseamos todos que vaya a ocurrir. Para el derecho penal, desde luego, para el sistema penal, el mundial será un espejo. Y los espejos tienen esa virtud. Muestran lo que uno realmente es cuando está bajo presión y no lo que quiere ser cuando todo va bien. Espero que así sea y que en julio tengamos mucho que festejar en ciencias penales con motivo de este mundial. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, doctor Jorge Nader Curi, por su muy destacada participación, que desde luego nos invita a reflexionar sobre los retos, los grandes retos que enfrenta el sistema de justicia penal, las ciencias penales, la política criminal, de cara precisamente a estas problemáticas en torno pues al ámbito de la inteligencia artificial, del compliance, de la cuestión relativa a la explotación sexual y cuestiones que en cierta medida generan vacíos normativos, señalándose que en la obra pues se pretende proponer aspectos que permitan de alguna forma llenar este tipo de circunstancias para obtener respuestas. A continuación daremos el uso de la voz
a la doctora Corina Giacomelo a fin de que realice su exposición. Adelante. Bueno, no sé si lo lograré en 8 minutos, así que ahí me avisan del tiempo. Bueno, muy buenos días. Primero quiero agradecer al doctor Ontiveros, en primer lugar, por orquestar todo este día de celebración, donde la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el INACIPE se unen en un esfuerzo que va a ser académico, de incidencia en políticas públicas y de mejora de las instituciones y de las ciencias penales. No, es imposible esconder la emoción que para muchas y muchos de nosotros representa, de quienes empezamos en INACIPE. Estuve aquí entre 2014 y 2017 y después me llevaron de la UNACH, y si la UNACH me deja, yo ahí me quedo. Y entonces, bueno, de ahí nos fuimos, pero estamos muy felices también de estar de vuelta, muy agradecidos. Creo que esta jornada que vamos a tener de celebración se debe a la voluntad del doctor Chacón, del doctor Nader Kuri, del doctor Ontiveros, pero creo que hay que destacar al volcán que está atrás de todo esto, que es nuestro querido amigo Miguel, y darle el lugar que se merece. También por coordinar este libro, que es lo que nos reúne ahora, un libro que es como él, visionario, y que llega justo en el momento preciso para que podamos enfrentar el Mundial con toda la alegría que se merece, con todo el júbilo, con todas esas ganas también de quitar un poco la presión de cierre de semestre, pero sin olvidar que estos momentos son concretos y son simbólicos y que tienen una vinculación importantísima con nuestro trabajo en las ciencias penales. Friedrich Nietzsche decía de sí mismo: yo soy dinamita. Ese es el doctor Ontiveros, es dinamita, y además es un académico que se distingue de la comunidad académica porque no tiene un tema de ego. Como verán, quien no va a hablar del libro es él, y eso quiero que sepas que lo comentamos con el doctor Chacón el sábado, que festejamos 14 años de nuestro instituto con el liderazgo del doctor Pascasio Bringas. Y yo le decía, yo sí tengo tantito ego, porque en mis presentaciones de libros siempre estoy, nunca dejo nada más el trabajo a los demás. Es el trabajo, es decir, el micrófono. Pero bueno, entonces muchas gracias, Miguel, por toda esta jornada, por incluirme, por invitarme, te agradezco porque siempre me involucras. Y bueno, ahora vamos a hablar del libro, La Copa del Mundo frente al sistema penal. Lo bueno es que varias cosas que dijo el doctor Nader Kuri, creo que nos gustaron más o menos los mismos capítulos, nos gustaron todos, pero vamos a enfocarnos en algunos parecidos desde perspectivas distintas. Es un libro, para quien no lo ha leído todavía, que se forma de 8 capítulos. Les voy a decir un poco cuáles son los temas para que se les antoje, lo compren, lo lean. Ya se ha hablado del tema de trata, de autoría del doctor Ontiveros Alonso. Me invitó a ser coautora, pero el genio, la pluma, el máster es el doctor Ontiveros, y eso se lo vamos siempre a reconocer. Seguridad pública, inteligencia artificial, machismo, homofobia y otras formas de discriminación, política criminal, corrupción, aquí con nuestro moderador, de autoría de nuestro moderador, defecto de organización ante riesgo de violencia, y urbanismo ambiental y seguridad, donde es coautor también nuestro amigo y colega, el doctor Mijael Champo. Entonces, a través de esos 8 capítulos, ustedes van a ver problemas actuales de ciencias penales frente a la Copa del Mundo, pero no solo problemas, sino también soluciones. Todos los capítulos están organizados con un planteamiento del problema muy claro, y como bien lo decía el doctor Nader Kuri, el Mundial es un poco el pretexto para hablar de estos temas, pero también es una urgencia que tenemos, que ya se nos viene encima, y donde nos acercamos con mucha emoción, pero con mucho nerviosismo también, de que algo pueda salir mal. Y hay muchas cosas que pueden salir mal, y algunas de ellas se plantean justamente en este texto. El prólogo escrito por el doctor Plein, al cual también me voy a referir. También mencionar que el doctor Plein es académico en la Universidad de Juniata, que tiene una colaboración estrecha con la UNACH desde 2020, a través, en primer lugar, de nuestro colega y amigo, el doctor Alex Serrán, y posteriormente mantenida por él, por Alex Serrán y por el doctor Ontiveros. Y entonces, digamos, hay esta estrecha colaboración, y lo que hace el doctor Plein es justo colocarnos en este intersticio donde se ubica un poco el Mundial, como momento de gran celebración, donde podemos pues festejar a nuestro equipo, quienes somos italianos no tanto, pero quienes somos italianos y mexicanos sin problema. Y bueno, desestresarnos y sentarnos con los amigos y demás, pero también nos dice que los países anfitriones del Mundial reflejan muchos de los defectos del mundo contemporáneo. Trata de personas, contaminación ambiental, racismo, homofobia, etc. Y además, como ya lo señalaba el doctor Kuri,
y digamos en casi plena negociación o renegociación del TEMEC, en un mundo que está atravesado por nuevas tensiones internacionales, muchas de las cuales se concentran en América del Norte y en América Latina. Entonces, un mundo de profunda incertidumbre y transformación, donde esos ejes post caída del muro de Berlín, que parecían que no lo íbamos a poder destruir jamás, que ya eran nuestros cimientos, están en profunda crisis y con un nuevo orden mundial que no sabemos exactamente cómo se va a dibujar y aunque sabemos probablemente por quién va a ser regido. Entonces tenemos una relación muy distinta a la que tenían los tres países cuando en 2017 hacen la propuesta de ser los anfitriones de la siguiente Copa del Mundial. Sin embargo, el prólogo cierra con una nota de optimismo que no podemos dejar, pero que tampoco va a ser por arte de magia, sino solo si únicamente habrá ese trabajo conjunto, que de alguna manera el convenio que se acaba de firmar y el que se firmará más tarde es muestra de esa cooperación en escala tal vez local o federal y estatal, ¿no? del gobierno federal y de Chiapas, pero que es la única ruta para poder hacer frente a esos problemas tan concretos, de los cuales la Copa es únicamente muy entre comillas y muy concretamente un simbolismo. Y entonces cierra diciéndonos que será difícil, pero no imposible, proteger los derechos humanos y unir al mundo, que es un poco el lema de la FIFA. Y justamente los capítulos nos dicen cómo. Como ya comentaba el doctor Nader Kuri, el primer capítulo es de autoría del doctor Ontiveros y de coautoría de su servidora. Se enfoca en el tema de trata de niñas, niños, adolescentes por parte del crimen organizado en el contexto del Mundial. Y estamos en el epicentro de la trata de personas en México. Estado de México y Ciudad de México son el epicentro de este negocio internacional que no queremos ver porque duele y es feo y porque acontece en esos lugares de puerta cerrada, baños, hoteles, Airbnbs, probablemente incluso aeropuertos, en fin, en esos lugares donde no cruzamos, que tratamos de no cruzar o por lo menos de no voltearlo a ver. Y el análisis es de tipo legislativo, como bien lo decía también el doctor Nader Kuri, a quien me seguiré refiriendo porque nuestra presentación va en un sentido muy parecido. Está el marco legal, pero lo que sí se analiza es que ese marco legal no solo es incompleto, sino que parece casi omertoso con respecto a cómo realmente se cataloga la trata de personas y cómo se crea la tipicidad del delito. Porque los artículos 13, 15, 16 y 18 hacen claramente referencia a que el elemento típico tiene que demostrarse que es para obtener un beneficio u obtener un beneficio económico. Claro que el placer o el dolor del otro puede ser un beneficio para nosotros, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo hacemos en algo tangible, ¿no? El beneficio que trajo esa persona de explotar a ese niño, esa niña, fue un beneficio, fue el placer o fue el sadismo, es muy difícil de poderse medir. Entonces hay una reforma legislativa muy concreta propuesta por el doctor Ontiveros, además del establecimiento de programas de compliance y de asegurar que esos efectivamente se lleven a cabo. Es un capítulo que vale mucho la pena, igual que los demás, porque tiene esta articulación de problematización y solución. Posteriormente me voy a enfocar muy rápidamente, porque creo que ya llevo 18 de los 8 minutos, en el capítulo del doctor Eduardo Rojas Valdés, que también francamente con el que conecté mucho, porque él ve algunas problemáticas sociales, eminentemente es fruto de un régimen patriarcal, que se van a poder potencializar en el Mundial. El machismo, la homofobia y crímenes de odio en contra de personas por su pertenencia racial, de género o de alguna otra condición. En este capítulo también articula el problema teórico que es el machismo, que es la homofobia, con ejemplos prácticos. Recordemos o nos recuerda el autor cuando el Chicharito nos dijo: esas pobres mujeres extraviadas como yo, que estamos erradicando a la masculinidad y que no deberíamos tener miedo de ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es vernos feliz. Bueno, cuando conozcan a ese hombre me lo presentan. Yo, los únicos líderes por los que me dejo liderar están aquí presentes en esta mesa, con mucho gusto. Además sé que ellos sí me quieren ver feliz, pero hasta ahí le voy a decir al Chicharito gracias por el consejo. Por lo demás, bueno, entonces empieza con ese mensaje del Chicharito y obviamente hace todo un análisis para luego recordarnos los estándares internacionales en materia de género, y así lo hace con los distintos temas. Hay un tema que está presente sin estarlo, que es la xenofobia.
Y obviamente sabemos que es un momento, y con esto ya voy a cerrar, donde las relaciones internacionales también se ven caracterizadas por el resurgimiento de nacionalismos populistas, donde siempre uno de los enemigos elegidos con mayor facilidad, y lo digo con todo mi acento italiano, son las personas extranjeras. No, sabemos que ese siempre es el enemigo favorito de regímenes autoritarios con tintes absolutistas. Y entonces ahí es algo en lo que creo que el Mundial puede también exacerbar esas tensiones por la llegada de muchísimas personas, algunas de las cuales tendrán conductas completamente correctas, otras menos, pero es importante no caer en esa trampa de reconocer al otro en todas sus dimensiones, sea mujer, sea persona de la comunidad LGBTI, sea hombre no afectado por una masculinidad tóxica, sea niña o niño, sea persona extranjera, sea persona indígena o de otro grupo étnico, como el enemigo, porque eso puede ser aprovechado políticamente para después ir erosionando los derechos de todos e ir debilitando nuestras instituciones y nuestras democracias. Yo creo que en julio nos encontraremos, mi estimado rector Nader Kuri, con muchísimo trabajo. Yo confío en el optimismo que se ha expresado, pero creo que más que con ver buenos resultados, podríamos vernos tal vez en unos meses. Aquí nos convocará seguramente el doctor Ontiveros para decir, bueno, ya está la primera parte, ya pasó el Mundial, estas son las lecciones aprendidas, esa es la chamba que nos toca hacer a nivel federal, a nivel del estado de Chiapas. Vamos a remangarnos las mangas, pues a ponernos a trabajar para poder ver justamente qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó y en qué podemos colaborar para darle vida a esos convenios y para poder aprender de estas lecciones. Muchas gracias de nuevo, querido Miguel, por tu espíritu visionario, colaborativo, sin egos. Gracias por la posibilidad de estar en esta presentación y enhorabuena. Muchísimas gracias, doctora Giacomelo, por su excelente participación en la presentación de la obra. Y en efecto, creo que el libro, al destacar estas problemáticas, se trata de una obra que compila la posible respuesta que tendría el derecho penal frente a violaciones graves a los derechos humanos. Y es muy destacable que desde la academia se procure también enviar un mensaje al ámbito legislativo a fin de que esto pueda ser tratado de manera adecuada de frente precisamente a un evento de esta magnitud. A continuación damos el uso de la voz al doctor Osvaldo Chacón a fin de que lleve a cabo su intervención. Adelante, doctor. Bueno, pues lo saludo afectuosamente, nuevamente. Por supuesto que para mí es un motivo de muchísima satisfacción estar aquí en esto que es la Meca y la gran catedral de la Academia del Derecho Penal Mexicano para acompañar a mis queridos colegas, principalmente al doctor Ontiveros, en la presentación de este trabajo que me parece muy pertinente. Sí tengo que decir que a diferencia del doctor Nader Kuri, yo sí enfoqué la lectura de este libro de otra manera. Yo sí soy pambolero. Entonces yo esperaba algo más de fútbol, algo así como una secuela de los libros de Villoro. ¿Ah? Y me encontré con un texto que despertó mi curiosidad, mi interés, y no puedo hacer otra cosa más que celebrarlo. Es un acierto que en el contexto de esta justa deportiva, ¿no?, la Academia del Derecho Penal, ¿no?, esté poniendo a consideración de la audiencia el estudio de estos temas que son tan trascendentales, porque toca la agenda de los derechos, la dignidad y la vida de las personas. Y en ese sentido hay que reconocer a Miguel Ontiveros, a Cristian y a todos quienes participaron en esta obra. Y creo que presentarlo el 1 de junio también resulta pertinente. Este día es como el arranque, ¿no?, allá formal del Mundial. Ayer se presentó la lista definitiva, ¿no?, de la selección mexicana, así que es un buen momento para que entremos ya en serio y en forma a abordar estos temas. Esta obra, ya se destacó aquí, tiene muchísimos aciertos. No es una obra nada más alarmista, ¿no? O sea,
no únicamente despierte en nosotros o documenta, informa y transmite la preocupación por lo que ha sucedido en otros actos masivos, celebraciones masivas de esta naturaleza. Aquí se documentan casos concretos que se han investigado y acreditado en mundiales pasados. Es también un libro muy propositivo, ¿no? O sea, pone las problemáticas, pero también nos ofrece algunos escenarios de solución. Y nos informa que detrás de un evento de esta naturaleza, ¿no?, existe todo un reto y un desafío en materia de prevención, de protección, de derechos, de garantía del Estado de Derecho eficaz. No se trata, pues, solamente de un espectáculo masivo, ¿no?, sino de un escenario de posibilidades. Ya lo decían quienes me antecedieron, ¿no?, que este tipo de actividades generan un mercado. Y no vamos a poder evitar que haya oferta y que haya demanda. ¿Cómo lo evitas? ¿No? Con el dinero, la movilidad de personas, ¿no?, que hay detrás de ello. Pero el mercado de los delitos y de las transacciones ilícitas tiene un tercer eslabón que me parece es el que enfatiza este libro. Para que ese mercado se materialice, además de que haya oferta y que haya demanda, tienen que haber garantías de cumplimiento. Y esas garantías de cumplimiento pasan por las posibilidades de corrupción, ¿no?, las posibilidades de hacer valer o de respetar la ley. Y ese es el énfasis de este libro. No vamos a poder evitar la oferta y la demanda, pero sí hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer en materia de las garantías de cumplimiento o escenarios de materialización de ese mercado. Tiene el acierto el libro que es muy integral. Quienes aquí intervienen abordan toda una serie de riesgos, ¿no?, delitos de explotación y trata sexual y laboral, temas de fraudes, ciberdelitos, delitos contra la seguridad y el orden público. Ojo con lo que acaba de pasar en París este fin de semana, puede ser una señal de alerta, ¿no? Corina hacía énfasis en el tema de los delitos de odio, cuidado con eso, ¿no? Y bueno, creo que nos advierte este libro sobre la necesidad, pues, de reflexionar sobre la importancia de diseñar políticas de prevención, protocolos de atención y, sobre todo, no perder de vista, este Mundial de Fútbol no solamente es un desafío deportivo, ¿no?, es una prueba de fuego del talante, de eficacia, profesionalismo, ¿no?, y transparencia del funcionamiento de las instituciones mexicanas. Y eso es lo que a nosotros, ¿no?, como integrantes de la Academia del Derecho, debe de interesarnos. Y sí, estamos arrancando bien en el mes ya mundialista, pero quizás las instituciones mexicanas debieron haber abordado esto desde mucho tiempo atrás, para llegar en mejores condiciones y haber adoptado mejores políticas de cara a lo que se viene. Y lamentablemente, aquí tengo que ser muy honesto, quizás muchos no van a coincidir conmigo, pero ya las instituciones mexicanas están resintiendo el Mundial. ¿Ah? No hemos vivido el primer partido mundialista y ya hubo un primer derrotado. ¿Y saben quién es? La calidad de la educación en México. Ayer se anunció la cancelación, ¿no?, de la evaluación docente de educación básica, y por presiones de los poderes fácticos. ¿Esa decisión la hubieran tomado las instituciones mexicanas si no hubiera habido Mundial de Fútbol? No. ¿No? Estamos, pues, frente a un escenario de riesgos y de pruebas reales para las instituciones jurídicas mexicanas. Yo coincido con lo que aquí ya se ha dicho. La expectativa es que este Mundial de Fútbol repercute en una mejora de las leyes, ¿no?, en una mejora de los protocolos. Y en ese sentido, las instituciones de educación superior, las universidades, institutos como el de ustedes, tenemos mucho que ofrecer y mucho
que aportar, ¿no? Yo me uniría pues a la expectativa que ya plantearon el doctor Nader, que ya plantó Corina Giacomelo, en el sentido de que este Mundial de Fútbol, más allá de las cuestiones de negocios, de las cuestiones deportivas que la rodean, se constituya en una oportunidad real de avance civilizatorio y de instituciones más fuertes para este país. Y en ese sentido, sí, podremos celebrar en julio que habremos ganado, y mucho. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Chacón. Y en efecto, creo que las organizaciones del Estado mexicano no podrán justificar la omisión en la prevención de este tipo de circunstancias, en el desconocimiento de los riesgos que existían y que precisamente se documentan a través de los casos que son abordados desde los diferentes enfoques de cada uno de los autores dentro de la obra que se presenta el día de hoy. Y bien, antes de dar el uso de la voz a nuestro último presentador, quisiera destacar la presencia de coautores de esta obra coordinada por el doctor Ontiveros, el doctor Michel Champeau, que se encuentra aquí presente. El maestro Héctor Carrión, que también nos acompaña. Y el maestro Gibran Lozada, que de igual forma se encuentra aquí presente con nosotros. Por último, pero no menos importante, damos el uso de la voz al doctor Luis González Plasencia a efecto de que lleve a cabo su participación. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos, y muchas gracias, Jorge Miguel, por invitarme a compartir con mi amigo Osvaldo Chacón, con Corina, la presentación de este importante libro. Yo quisiera abordar tres cosas de manera muy rápida. La primera es sobre el tino del título, ¿no? Porque creo que se convierte este libro en una suerte de libro anzuelo, y nos acaba Osvaldo de dar la razón en eso, ¿no? Porque la carnada es esto que uno dice la Copa del Mundo, ¿verdad? Porque probablemente la gente se imagina que van a hablar sobre el Mundial, pero de ahí te tomas para atrapar al lector y para llevarlo por una senda que probablemente no anticipaba, ¿no? Pero que le da una idea panorámica de la problemática que estamos enfrentando en este país. Quiero decir también que me da mucho gusto que la Universidad Autónoma de Chiapas, una universidad estatal del sureste de nuestro país, haya convocado a investigadoras e investigadores que, habiendo trabajado aquí en INACYPE, en el centro de la República, pues ahora están enriqueciendo también el debate en los estados. Algunos se fueron a Chiapas, otros nos fuimos a Tlaxcala. De aquí salimos muchos a tratar de fortalecer la educación a nivel de las universidades estatales. Y eso es un tino, eso es un gran tino, ¿no? Y qué bueno que están aquí presentes las y los autores de esta obra, que le podemos poner cara, ahora sí, ¿no?, a los títulos que conforman el libro. La segunda cosa es un poco sobre el contexto, a propósito de la presentación que hace Denise Plain, que me parece muy interesante, ¿no? Denise Plain dice en algún punto por ahí, cuando iniciaron los preparativos para hacer esta Copa del Mundo entre los tres países norteamericanos, voy a parafrasear porque no lo dice así, pero éramos amigos, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá tenían pues una relación distinta a la que tienen ahora, ¿no? Y quizá eso sea un motivo interesante para reflexionar sobre si este cambio en la situación no resulta un agravante serio, ¿no?, para los fenómenos que ustedes están describiendo alrededor de la Copa del Mundo. Por ejemplo, un tema que está ahí tratado, creo que es Carreón que lo trata un poco apenas, ¿no?, pero el tema migratorio y todo el asunto de lo que implica en materia de violaciones graves a los derechos humanos y de delitos que son cometidos en las personas en las personas migrantes
que seguramente el endurecimiento, ya lo apuntaba Corina hace un momento, el endurecimiento de las políticas de los Estados Unidos frente al tema migratorio, bueno, pues van a agravar todavía más. Sería interesante quizás que invitaras, para ahora la revisión que hagan de qué pasó, que invitaras a algún especialista en este tema de migración, querido Miguel, para ver un poco cómo se afectó ese fenómeno desde el punto de vista de la Copa Mundial. Y dice también el prologuista, bueno, la gente viene aquí a buscar diversión, ¿no? A buscar entretenimiento. Aquí me viene a la mente una entrevista que recientemente le hicieron a Alejandro González Iñárritu, ¿no? Que yo resumiría un poco que quién se va a divertir, ¿no? ¿Quién realmente se va a divertir? ¿Quién tiene acceso hoy a los boletos, ¿no? En alguno de los estadios? No sé si alguno de ustedes o alguna va a ir a un juego, ¿no? Si van, pues me dicen cómo le hicieron, porque los precios son prácticamente excluyentes, ¿no? Sí, son excluyentes. Entonces, ese es un ejemplo interesante de cómo estos fenómenos sociales relacionados con la exclusión, con esta política, digamos, de apartamiento, ¿no? De aquello que no se quiere incluir en las sociedades de la globalización, pues está sucediendo a partir de un fenómeno al que antes todo el mundo tenía acceso, ¿no? Alejandro González Iñárritu dice, yo fui con mi papá en el 86, me llevó a un partido de fútbol, hoy es imposible ya ni siquiera pensar en los hijos, ¿verdad? O sea, si uno tiene muchos hijos como yo, es absolutamente imposible. Y la televisión tampoco es una garantía, porque hoy, como el fenómeno se ha mercantilizado, solamente quienes tengan acceso a la televisión de paga podrán ver los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un tema interesante sobre quiénes van a ser los que realmente van a gozar del Mundial. Y eso se liga entonces con, pues, las preguntas que se hacen Miguel y Corina, por ejemplo, ¿no? ¿A qué más viene la gente que viene al Mundial, ¿no? ¿Qué otras ofertas hay en el paquete oculto, digamos, de una Copa del Mundo, que atraen, pues, a un montón de gente que viene a pues realizar, ¿no?, a otra serie de conductas que varían en impacto probablemente? Quizá no es lo mismo irse a emborrachar a un bar, ¿verdad?, después de que ganó tu equipo, que ir a buscar niñas o niños para tener un trato sexual con ellos. A mí me parece que eso apunta a una de las grandes aportaciones que tiene el libro, porque efectivamente nos hace pensar en toda otra serie de fenómenos que están asociados y que también son atractores de personas que vienen a los lugares sede de estas justas, no solamente a ver los partidos de fútbol, no solamente a divertirse alrededor de lo que significa el fútbol, sino además a, pues, tener otro tipo de accesos a cosas que en otros lugares pueden ser mucho más complicadas, ¿no? Digamos que se convierte la Copa del Mundo en un facilitador para la ocurrencia de este tipo de comportamientos ilícitos. Es de verdad, pues, que se trata de una fiesta, pero es una fiesta que tiene riesgos altísimos de desbordarse y de convertirse en un aquelarre, ¿no? Yo creo que el texto es muy valioso porque, bueno, es un texto original, sin duda es un texto original, enfoca el tema, o los temas, mejor dicho, que preocupan a las y los autores alrededor de la Copa del Mundo, ¿no? Eso, no sé si alguien lo había hecho en otro momento, pero yo no he leído otro material que sea similar a este, y eso, pues, le da ese toque de originalidad al trabajo. Es actual, sin duda, ¿no? Pues habla de nuestra contemporaneidad, de lo contemporáneo, pues, del estatus de la delincuencia y de las violaciones a derechos humanos en nuestro país a propósito del Mundial. También es pertinente porque, aunque Osvaldo decía, bueno, quizá esto tendríamos que haberlo visto con mucha anterioridad, el libro salió hace algunos meses, ¿no?
con tiempo para que las y los encargados de la política pública del país pudieran echarle un ojo y pudieran encontrar aquí, déjenme decirlo de esta manera, una suerte de deber ser, ¿no? Porque está delineado en los diferentes capítulos del libro, están ahí las normas, ¿no? Hay algunos textos muy técnicos, como el de Héctor Carreón, ciertamente, ¿no? Pero que delinean muy bien las normas que deberían observarse. El capítulo sobre compliance me parece también muy interesante porque da una idea de lo que se puede prever, ¿no? Habiendo ocurrido este tipo de eventos en el pasado, o sabiendo, mejor dicho, teniendo claro que estos fenómenos delictivos que se describen en el libro han ocurrido en todas las grandes concentraciones, bueno, pues no habría ninguna razón para que no se pudiera tener una política preventiva que por lo menos disminuyera los impactos que estamos seguros vamos a tener, ¿no? No es una predicción, es la certeza de que esos fenómenos ocurren y de que hay además manera de abordarlos. Por eso creo que son muy importantes también el capítulo de nuestro amigo Cuauhtémoc sobre la prevención, seguridad pública y la inteligencia artificial, que ya destacaba Jorge Nader, ¿no? Junto con el de compliance, en fin, y con las directrices que se dan en cada uno de los capítulos, uno podría trazar un modelo de cómo debería de ser el mundial, ¿no? Para, bueno, no el mundial, sino un evento de esta naturaleza, para luego poder identificar cómo la realidad se va desviando de ese deber ser, ¿no? También coincido con Corina en que el capítulo sobre homofobia es muy importante, ¿no? Quizá se sale un poco de la dinámica de los demás capítulos, pero da cuenta de un fenómeno que está ahí, que es un fenómeno que produce violaciones graves a los derechos de las personas. Está el ejemplo de Chicharito, pero también está el ejemplo del grito homofóbico, ¿no? Que se popularizó desafortunadamente en México y que, no obstante todas las justificaciones que se han tratado de construir alrededor del mismo, pues da cuenta de la estructura patriarcal machista, ¿no? Que está detrás de ese grito y de la consideración de la debilidad, ¿no? En este caso atribuida pues al portero rival, ¿no? La intención de minar su masculinidad, ¿no? Lo cual también nos habla de la fragilidad de las masculinidades, ¿no? Ciertamente. Me parece muy, muy interesante ese capítulo. Y luego ya finalizo con lo que me atrajo todavía más, que son los trabajos de nuestro amigo Samuel Ibarra y de Mijael Champú, ¿no? Y me parece que Zaina Vázquez, ella no está, ¿verdad? No. Bueno, ahí me la saludas y la felicitas también, porque ellos abordan un enfoque muy interesante, ¿no? Que se sale un poco, digamos, de la perspectiva estrictamente penal, para trasladarnos a los impactos que tiene un evento de esta naturaleza en la configuración de las ciudades, ¿no? Entendida la ciudad no como los edificios y las calles, sino como las comunidades que habitamos todos estos espacios. Lo estamos viviendo cotidianamente. Tú tuviste mucho problema para llegar aquí por las reparaciones o no sé cómo llamarle, la ornamentación, ¿no? Las obras que se están haciendo en la Ciudad de México para que podamos tener ese mundial. Más allá de la dimensión estética, ¿no? Lo que es interesante es ver cómo eso tiene una influencia en la manera en la que se organiza la vida de las personas, ¿no? ¿Qué de estas nuevas formas de organización de la vida de las personas se van a quedar después del mundial? ¿Y qué impacto va a tener eso en la generación de fenómenos criminales? Todo este análisis que se ha hecho alrededor de la gentrificación, ¿no? Me parece que es muy pertinente cuando vemos cómo la construcción de un estadio de fútbol, por ejemplo, la construcción de vías de acceso a ese lugar, la infraestructura hotelera, ¿no? En fin, todos los trabajos que se hacen y que se consideran necesarios para que un evento de esta naturaleza tenga lugar, tienen un impacto importante en la sociedad.
reconfiguran la sociedad. Y creo que el ejemplo más claro es Barcelona 94, ¿no? 92, perdóname. Barcelona es otra después del 92. Y bueno, seguramente muchos diremos, qué bonita quedó Barcelona, ¿no? Pero habría que ver desde el punto de vista de esas otras víctimas que pues no lo son de delitos directos, ¿no? Sino de acciones que en sí mismas no son criminales, no son delictivas, pero que tienen un efecto victimizante muy importante. Hablaba mi amigo Chacón de las y los jóvenes en términos de su derecho a la educación, ¿no? Pero aquí podemos ver también a las víctimas en términos de las violaciones al derecho a la ciudad, que también es un derecho que existe y que se ve afectado sí o sí por este tipo de fenómenos masivos, ¿no? Yo te diría, querido Miguel, este libro también es un pase, esperemos que a gol, para la criminología, ¿no? Porque sería muy interesante que pudiéramos tener, y vamos aquí a decirle a Jorge, a sugerirle que convoque a los criminólogos que están asociados al Instituto de Ciencias Penales para que también se pueda hacer un análisis. Digo, ya ahora es tarde para el evento, pero nos va a dejar enseñanzas importantes esta experiencia y creo que van a ser fuente, ¿no?, de datos y de circunstancias que pueden alimentar un debate interesante desde el punto de vista de la criminología, de la sociología criminal y de los derechos humanos, ¿no? Así que, bueno, muchas felicidades, querido Miguel, felicidades a las y los autores y felicidades también al INACIPE, que arranca con mucha fuerza con este tipo de eventos. Buen día. Muchísimas gracias por su destacada intervención, doctor González Plasencia, que desde luego nos lleva a reflexionar acerca de aspectos que quizás en las ciencias penales no son tan visibles en el día a día y estas víctimas invisibles en muchas ocasiones de aspectos en donde hay intereses que preceden en el carácter económico, en el tema sexual, pero que definitivamente en la academia se empuja para que ello, desde la parte de las políticas públicas y la política criminal, pueda ser abordado. Muy bien, pues con ello finalizamos, no sin antes pues agradecer nuevamente al Instituto Nacional de Ciencias Penales y pues me gustaría dar el uso de la voz al coordinador de la obra, a efecto de que dirija un mensaje en torno a ella, agradecido desde luego la participación. Muchas gracias. Pensó que se iba a escapar. Como sé que hay tareas específicas por cumplir por parte de dos de los presentadores, solamente quiero agradecer a todas y a todos su presencia, por supuesto al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, a don Osvaldo Chacón, a Jorge Nader Curi, director general y ya rector del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y a Luis González Plasencia, con quien tuve el gusto de trabajar muchos años aquí y marcó una amistad muy profunda por algunas historias que tuvimos acá y que marcaron también nuestra ruta de trabajo fuera del INACIPE. Y pedirle también a los coautores de la obra que están aquí y que no han participado, que son Gibran Lozada, Mijael Champo Sánchez, bueno, el propio Cristian Pérez Flores, que es coautor, y a Héctor Carrión Perea, que pasen para acá, por favor, para podernos tomar una foto con los presentadores. Muchas gracias a todas, a todos. Buen día. Pasen por favor. Para muchos ¿cómo no? Miguel, este mes va a estar muy demandado. Sí. La verdad, quedó muy bien, ¿eh? El libro tiene mucho mercado. Sí, gracias a Dios, afortunadamente. Héctor Carrión, Gibran, no sé. Ahí salimos.